presos del pabellón 7, que incluye enfermos de tuberculosis, no han recibido apropiadamente medicamentos, colchones ni suplementos alimenticios esenciales. Según datos del Ministerio de Salud, hay 553 casos confirmados de tuberculosis en la penitenciaría, exacerbados por el hacinamiento, por las deficientes condiciones sanitarias. El acceso a alimentación adecuada, atención médica y rehabilitación es prácticamente inexistente, y los familiares de las personas privadas de la libertad pues no pueden ingresar las medicinas, no se lo permiten desde hace 3 meses, agravando esta crisis sanitaria. Con una capacidad de 3.909 personas privadas de la libertad, actualmente hay 6.922 detenidos, es decir, más del doble, un poco menos del 50% adicional, ¿no? Tenemos ahí superando pues con creces la capacidad que tiene este centro de rehabilitación social, ¿no? Y esto sobrepasa cualquier estándar de seguridad, de salud pública. Las celdas presentan condiciones deplorables, alcantarillas rebosadas, falta de energía eléctrica y agua potable, así como la presencia de excrementos de roedores. Ahí se está reportando una grave falta de acceso también a garantías legales básicas, incluyendo la ausencia de abogados y de visitas familiares desde noviembre de 2024. Las personas privadas de libertad tampoco tienen acceso a programas educativos ni culturales, ni beneficios penitenciarios que están contemplados en la normativa, ¿no? Este informe detallado ha sido presentado a varias carteras de Estado que conocen la situación, y se insta a acciones inmediatas para corregir las condiciones que se vuelven ya inaceptables, que perpetúan la crisis carcelaria en la penitenciaría del litoral. Estas son las condiciones. Hay personas privadas de la libertad. Hay que recordar, cuando uno piensa en los centros de privación de libertad, tiene que pensar en lo que son en realidad, centros de reclusión de personas empobrecidas. Aquí en estos centros de privación de libertad usted no va a encontrar ningún blanquito rubiecito, nadie que tenga dinero, porque aquí solamente llegan las personas que no tienen, pues lastimosamente, para costearse una buena defensa, que en nuestro país hemos visto también incluye el costear otros temas adicionales, ¿no?, que son parte de la corrupción también de nuestro sistema penal en el país, de nuestro sistema penitenciario, nuestro sistema de justicia. Así es que cuando pensemos en las prisiones, pensemos que están siendo eso, prisiones, no centros de rehabilitación social en el Ecuador. ¿Y qué vulnerar los derechos de estas personas? Deshumanizarlas cuando muchas incluso ni siquiera tienen sentencia, nos deshumaniza a todos como sociedad. Esta es una reflexión importante, porque en la medida que nosotros valoramos igual y abordamos la vida de las demás personas, también estamos diciendo qué clase de país queremos, cómo queremos que sea el Ecuador, lleno de personas indolentes, que luego al final muchas de estas personas que están ahí, que son personas empobrecidas, han pasado condiciones críticas a lo largo de su vida, que también seguramente las empujaron a engrosar pues las filas de las bandas, o a robar a veces, porque muchas personas no se sabe las circunstancias, no todos los que están dentro de los centros de privación de libertad están por ser parte de bandas del crimen organizado, ¿no? Más bien son otras las realidades que se viven y que se reflejan en lo que ocurre en los centros de privación de libertad de nuestro país. Pero adicional a eso también pues hay que pensar lo que está ocurriendo afuera. Cuando aquí estamos pensando y hablando de una crisis por el tema de tuberculosis y esta crisis sanitaria dentro de los centros de privación de libertad, también tenemos que plantear que esto se extiende, porque si hay alguna persona que los visita, si los cercos epidemiológicos no son los necesarios, no son los adecuados, pues esto se extiende por fuera de los centros de privación de libertad, volviéndose más y más graves las condiciones también que tienen la salud en nuestro país, que ya hemos visto, hemos tenido una crisis con el tema de la tosferina, la fiebre amarilla, enfermedades que ya pues estaban muy controladas, algunas pues desapareciendo incluso, pero no, aquí la realidad es otra, ¿no? Mientras tanto, Ecuador está atravesando también una grave crisis de inseguridad vinculada a la presencia de grupos narcodelictivos y crimen organizado internacional, que se traduce en el homicidio de niños y adolescentes.
Al menos 770 homicidios de niños y adolescentes se registraron en el 2023. De acuerdo con datos del Ministerio del Interior, pues esta cifra representó un aumento del 640% respecto de los 104 casos registrados en 2019. Solo en enero de 2025 se registraron 46 menores de edad asesinados en el país. De estos, 34 tenían entre 15 y 17 años. Tenían 7 de 10 a 14 años y 5 eran infantes de 0 a 3 años. Esas son las víctimas en nuestro país. La mayoría de las muertes se produjo con armas de fuego que pululan en el Ecuador. ¿Dónde está el control de armas? También hay que preguntar, ¿no? Guayaquil fue la ciudad con más víctimas menores de edad, con 14. En febrero de 2025 la violencia se acrecentó, dejando 53 niños y adolescentes muertos de forma violenta, casi el doble que el mismo mes de 2024. 46 tenían entre 15 y 17 años, como bien les mencionábamos, y estas muertes se produjeron más en Guayas, Manabí y El Oro. Esta realidad sin duda es alarmante. Vamos a hacer una cortísima pausa y ya regresamos para dar paso también a nuestro primer invitado del día de hoy, Luis Corral, coordinador del Frente Antiminero, con quien vamos a dialogar en unos instantes nada más. Hacemos una pausita. Y Gaby Cruz también está con nosotros ya en esta mañana y pues le doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Gaby? Muy buenos días. Buen día, mi Sofi. Buen día, amigos y amigas de las Warmis. Y estamos aquí acompañándolos un día más, llevándoles siempre más información para ustedes. Así es. Bueno, habíamos abordado desde el día de ayer este desalojo violento de la sede de la Federación Interprovincial de Centro Shuar, ocurrido la madrugada del miércoles 28 de mayo en Sucúa. Esto ha encendido las alertas, las alarmas de organizaciones indígenas y sociales de la Amazonía ecuatoriana. La acción ejecutada por la Policía Nacional ha sido interpretada como un intento del gobierno de Daniel Noboa por imponer a través de la fuerza una dirigencia que sea favorable a la expansión de actividades extractivas en los territorios ancestrales. Así es, y dirigentes como Domingo Ancuash, actual presidente de la FISH, y también voces como la de Neira Chalán, que es ex vicepresidenta de la Ecuarunari, pues han denunciado que este hecho responde a intereses de empresas mineras como la canadiense Solaris Resources y también a una política estatal que desconoce pues los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Así es, en este contexto vamos a saludar con Luis Corral, coordinador del Frente Antiminero, una articulación nacional de organizaciones colectivas, comunidades que defienden los territorios frente a las amenazas del extractivismo. Bienvenido, muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Sabemos que también a esta hora se está realizando una rueda de prensa que la están los voceros son Domingo Ancuash y otros miembros también de la comunidad Shuar, de Morona Santiago, ¿no? Y representantes de la FIS, ¿no? Pero quiero preguntarle cómo se interpreta desde el Frente Antiminero este desalojo violento de esta sede por parte de la Policía Nacional. Buenos días, Sofía, estimada compañera periodista, y a través de ustedes a todos sus radioescuchas. Efectivamente, ¿cómo interpretar este hecho? Posiblemente una primera interpretación podría ser la de que el presidente de Noboa y su gobierno está mostrando, diríamos, su cara más oscura, más real, está mostrando sus verdaderos intereses detrás de lo que va a hacer estos 4 años, en donde, tal y como se ha expresado, diríamos, en el violento desalojo, se va a imponer con violencia, con ilegalidades y con inconstitucionalidades, este proyecto que está de alguna manera fundada en la perspectiva estratégica del gobierno de ADN. Muy grave, gravísimo lo que ocurrió. A solo 4 días de posesionado se perpetra esta acción violenta sobre la sede de la FICH. Entonces nos solidarizamos con los dirigentes, nos solidarizamos con las dirigentas, nos solidarizamos y hemos estado acá presentes con los niños, con las niñas, que fueron objeto también de este violento desalojo. Llegaron más de 300 policías, militares, rompieron cadenas y de alguna manera amenazaron con ametralladoras, con todo un arsenal militar a todos quienes estaban ahí custodiando rotativamente la sede de la FICS. Entonces nuestra solidaridad y nuestro repudio a la forma de acción de este gobierno
de Noboa que empieza así, mostrando su verdadero rostro. Luis, buenos días. Gabriela Cruz también les saluda. Y bueno, sabemos que Domingo Ancuash y otras voces del movimiento indígena han denunciado que este desalojo respondería a intereses de empresas mineras. Aquí podemos citar a Solaris Resources. Pero ¿qué evidencia o qué antecedentes respaldan la acusación? La más evidente, diríamos, que fue además motivo, diríamos, de una resolución de la Asamblea de la FIX de marzo del año 2024, es de que el señor David Tancamash firmó un convenio de cooperación con Solaris para modificar el estatuto de la Federación Shuar e incorporar dentro del horizonte de futuro de la Federación la idea de negociar o de beneficiarse del proyecto minero en la provincia de Morona, Santiago, donde opera una federación histórica de más de 50 años que ha tenido como principal elemento constitutivo de su trayectoria la autodeterminación, la defensa de su territorio, la defensa de sus fuentes de agua, que actualmente están cedidas a intereses corporativos en una cantidad enorme de hectariaje. Solo el Cutucú, por ejemplo, es una cordillera maravillosa, donde hay 220.000 hectáreas concesionadas a la empresa Aurania, ¿no? Equasolidus. Todo el pueblo Shuararútame, el 60% de su territorio en la cordillera del Cóndor está concesionada a varias empresas, entre ellas Lowell Mineral Exploration, que es filial de Solaris. Entonces, este es uno de los primeros agravantes por el cual se le destituyó ya a David Tancamash en marzo del año anterior. Y otro agravante es que sin autorización del directorio, como tampoco contó con la autorización para firmar este convenio, ni del directorio ni de las bases de este convenio, fue a Canadá en marzo, ¿no es cierto?, del año anterior, justamente de la mano derecha, acompañado del presidente de la República, Daniel Noboa, de ese entonces, actual presidente, y de la mano del representante de Solaris Resources a uno de los congresos más importantes de inversionistas mineros, para decir, vengan por favor a invertir, el territorio usuario está a su disposición, y vamos a desarrollar unas alianzas estratégicas. Cuando llega David Tancamash, se le destituye y se le baja el negocio minero que estaba por concretar Solaris con una empresa china, porque estaba vendiendo el 10% de su capital accionario. Ese es el absurdo del régimen de concesiones, un régimen de concesiones totalmente ilegal e inconstitucional, ¿no? Fraguado en la época neoliberal, sacramentado en la época también del correísmo, y ahora opera, diríamos, como telón de fondo de los negocios de los grupos de poder de este país. Entonces, se le caen los negocios de venta de acciones a Solaris, y entonces Solaris entra en una crisis financiera terrible porque no puede lograr vender hasta ahora sus derechos mineros. Y al no poder vender sus derechos mineros, una de las estratagemas que ha desarrollado es tener estos avales de dirigentes, ¿no es cierto? Entonces necesitaba el aval del presidente de la FIX para lograr tener confianza en el mercado bursátil y poder vender sus acciones. Actualmente, con una especie de configuración geopolítica donde un puñado de dirigentes se ha alineado a la línea de Noboa, ¿no es cierto? Estamos viendo cómo se consagra este proceso de desalojo para dar la señal al mundo, sobre todo bursátil, para poder concretar un acuerdo de inversiones, acuerdo de financiamiento gravísimo para el país, de más de 200 millones de dólares, a través de la cual Solaris, que se dice dueño de las reservas de oro, de cobre en Guarens, estaría vendiendo anticipadamente a esta empresa acaparadora de oro a nivel mundial, Royal Gold. Entonces, esto es lo que está detrás, diríamos, ¿no es cierto?, de la forma violenta con la que opera el gobierno de Noboa en el desalojo de la FIX que ocurrió el día de ayer en la madrugada, vulnerando todos los derechos y, por supuesto, como se acostumbra con el gobierno de Noboa, acompañado de un en vivo, ¿no?, para dar cuenta de la espectacularidad del hecho, ¿no? Tenían toda la confianza de que iban a encontrar evidencias de que ahí se desplegaba algún tipo de trabajo de violencia, iban a encontrar municiones o armas o qué sé yo, ¿sí? Y esa es un poco, diríamos, la forma como se les cae de alguna manera este argumento central y no pueden demostrar
que efectivamente esta resistencia digna del pueblo shuar en articulación con los pueblos campesinos y sectores populares urbanos del país que nos articulamos en este Frente Nacional tiene ese carácter con el que se nos quiere denostar, con el que se nos quiere ubicar como objetivos de guerra, con el que se nos quiere criminalizar. Luis, entonces, lo que estamos viendo es que hay una estrategia de alguna forma de un divide y vencerás. David Tancamash tiene apoyo también de otros sectores, pero ¿cómo está jurídicamente, digamos, cómo es este proceso organizativo a través de la FISH? ¿Por qué es tan importante para ellos cooptar la FISH? Es importante porque necesitan de voceros oficiales de la FISH para avalar el proyecto minero y con eso conseguir financiamiento o vender los derechos mineros. Principalmente por eso, ¿no? Y cómo de alguna manera se llega a este estado de situación, violando la ley, violando la autodeterminación, violando las resoluciones asamblearias que han ocurrido a lo largo de este tiempo. Lamentablemente, a pesar de que es una norma que contraría un derecho constitucional de los pueblos y nacionalidades, que es la autodeterminación, quien da la legalidad es el Ejecutivo. Entonces, si es que el Ejecutivo da la legalidad, el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Pueblos de Marco Guatemala, cuando estuvo de secretario de los Pueblos, no avaló la destitución que en marzo ya lo hizo la Asamblea de la FIX. En marzo del 2024 le destituyen a David Tancamash, ¿sí? Y mientras esto ocurría, el señor Marco Guatemala avala, continúa con el nombramiento del señor David Tancamash operando fuera de la sede, porque a renglón seguido de la destitución de David Tancamash, la misma asamblea le confiere, diríamos, a Domingo Ancuash la titularidad del Consejo de Gobierno. Entonces, efectivamente lo que estamos mirando es cómo el Ejecutivo, ¿no? Y no solamente este gobierno, todos los gobiernos anteriores han instrumentado para favorecer estos intereses de gobierno que están íntimamente vinculados con los intereses corporativos. En el caso de Noboa ya es una cosa muy evidente, la colusión que existe entre los intereses mineros y los intereses de su familia, específicamente el grupo Novis. Entonces, ¿qué es lo que alude? Diríamos, si ustedes ven el video, lo que alude el comandante es a que están aplicando la justicia indígena, están desplegando este operativo tan violento que no opera, diríamos, para controlar las mafias mineras ilegales o la delincuencia organizada, pero opera para intervenir sobre una organización autónoma como la FIX, diciendo que ha habido una sentencia indígena. Falso de falsedad absoluta, ¿no? Hay resoluciones. No ha habido en ningún momento un proceso, diríamos, de justicia indígena, donde se tiene que establecer un tribunal, donde debe haber un debido proceso, donde debe haber, diríamos, razones, diríamos, para una determinada demanda. La parte, diríamos, acusada, en este caso, debería tener el derecho a la réplica. Ese es, diríamos, el procedimiento de una justicia indígena, ¿no es cierto? Sin embargo, ellos apelan a una resolución de una asamblea que ocurre en junio, fuera de la Federación Shuar, que estuvo todo este tiempo bajo la custodia y el control del Consejo de Gobierno de Domingo Ancuash, y en esa resolución simple dicen ellos mismos, el directorio de Tancamash dice que Domingo Ancuash es ilegal, y entonces tenemos que actuar y desalojar. Esta resolución de esta asamblea espuria de amigos vinculados con los intereses mineros se presenta entonces primero en la justicia ordinaria, acá estamos en fiesta, en Macas, entonces se presenta en una primera instancia como medida cautelar pidiendo el desalojo, es decir, David Tancamash acude a la justicia ordinaria, le niegan, va a segunda instancia y le vuelven a negar, ¿no? Utilizando esta resolución que él ahora habla de que es la base de una sentencia indígena. Entonces, frente a un hecho ya juzgado por las dos instancias, en primera y en segunda instancia, es completamente improcedente hablar de una sentencia indígena cuando fue una resolución de una asamblea de amigos, y entonces estamos en un contexto donde por primera vez en la historia un gobierno nacional supuestamente respeta una sentencia indígena y opera de esta manera.
por lo cual devela claramente los intereses que tiene en intervenir sobre la Federación Shuar y en abrir el camino para el proyecto megaminero en Morona, Santiago y en el país. Luis, y ahora sabemos también que algunas otras organizaciones también se han pronunciado en respaldo a la FISH y también advierten de esta vulneración de la autonomía organizativa, pero aquí sí, ¿qué peso tendrían estos pronunciamientos justamente en el tema de la defensa territorial? ¿Cómo se están articulando desde las organizaciones? Es muy importante los pronunciamientos, es muy importante que abran los ojos algunos dirigentes que efectivamente, y valga decirlo así con total claridad, enfrentaron la entrega de concesiones. El último año del señor Correa entregó concesiones en todo el Cutucú, 220,000 hectáreas. Imagínense ustedes, en el año 2017 ingresó con 8,000 militares sobre Nankins, ¿sí? Desplazando a la comunidad ancestral Shuar en Nankins y dando paso a la empresa china en San Carlos Pananza. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? La mayoría de la población shuar está muy preocupada, ¿no es cierto?, de lo que constituyeron una serie de violaciones de derechos durante la época del señor Rafael Correa. Pero eso han exacerbado, esa especie de situación han exacerbado los dirigentes que se han aliado en cambio con el poder oligárquico plutocrático del país, ¿no es cierto?, para no generar una reflexión crítica. Entonces, actualmente, que federaciones, ¿no?, provinciales, como por ejemplo Paquiru, Foín, ¿no es cierto?, que inicialmente el presidente de Tapuy apoyó al señor Noboa, estén pronunciándose a favor, diríamos, de la autodeterminación de la FIX y a favor del presidente Domingo Ancuas, es extraordinariamente importante, ¿no? Porque esto significa que, diríamos, aquel especie de consenso que hubo en la Amazonía de apoyar a Noboa por un supuesto odio a Correa, ¿no es cierto?, se va a desmoronar. Y efectivamente el proyecto político económico de Noboa va a salir a la luz. Y en ese sentido aspiramos que todos y cada uno de estos dirigentes que de alguna manera apoyó una alianza con el grupo de Noboa, ¿no es cierto?, vayan rectificando y vayan alineándose a la posición histórica de sus bases, que abiertamente están en oposición a este proceso de saqueo en el país. Muchísimas gracias, Luis, por acompañarnos el día de hoy y hacer esta explicación también de lo que ha pasado el día de ayer, ¿no? Que unas imágenes que pues siempre sí son difíciles de procesar cuando uno ve a esa cantidad de elementos de la policía abriendo y forzando las puertas para ingresar, las otras imágenes que usted menciona, la presencia de niños, niñas, también ha llamado muchísimo la atención, ¿no? Y luego los discursos y había la necesidad también de escuchar, de conocer cuál es la posición que tienen precisamente las organizaciones sociales frente a este desalojo violento ocurrido en la sede de la Federación Interprovincial de Centros Shuar, que ha encendido estas alertas. Muchísimas gracias y pues estamos atentos pues también a los siguientes pasos. Entiendo que hoy están ofreciendo una rueda de prensa, un pronunciamiento, ya se decidieron acciones específicas, no sé si usted sabe eso y nos puede comentar rápidamente. Muchísimas gracias. Primero, el programa Warmis, creo que es importantísimo que este tema pase a un debate nacional. Aclarar, no soy coordinador, el Frente Nacional, además de antimineros, una articulación amplia de múltiples voces, soy uno de sus voceros, y en realidad en esa articulación, ¿no es cierto?, hemos articulado con la CONAI y sus bases, incluso con Confeñae y sus bases. No estuvo originalmente José Sach, por eso apelo a José Sach del Transcutucú, actualmente presidente de la Confeñae, que lideró la alianza con Noboa, a que reflexione profundamente sobre lo que esta alianza está significando, ¿sí? Estimado José Sach, por favor, ¿sí?, póngase la camiseta de su pueblo, póngase la camiseta de Kirup, si no el espíritu de Kirup lo va a perseguir toda la vida, ¿sí? Porque como usted sabe y como usted defendió el Cutucú, ¿no es cierto?, acá las empresas transnacionales no tienen miramientos. Entonces, esta es una alianza entre CONAIE y bases campesinas y sectores urbanos, y el día de hoy entonces hará una rueda de prensa. Tengo entendido, por supuesto, que la CONAIE no va a reconocer a la dirigencia de Tancamash. Ya fue reconocido Domingo Ancuas por parte de las instancias, por ejemplo, el Comité Interfederacional, que es una instancia de configuración de alianza de pueblo Shuar y Achuar en Morona, Santiago, de la misma CONAIE, y entonces la FIX, sobre todo,
tendrá que tomar decisiones con el paso del tiempo de manera muy reflexiva porque estamos viviendo un momento muy difícil, ¿no? Parecería ser entonces que la figura de la toma que ocurrió ayer sobre la Casa Grande, esta Casa Grande que se llama la sede de la FICH, que no es tan grande como el territorio Shuar, puede ocurrir en todo el territorio Shuar y en todo el territorio nacional, como están ocurriendo con estas consultas supuestamente ambientales, libres, previas e informadas, que se despliegan en todo el país. Estamos en un proceso de resistencia, por las naves, estamos en un proceso de resistencia por Quimsacocha, por las estrellas hídricas del Valle de Sincata, de Fierro Urco, y finalmente valdría la pena profundizar sobre la colusión que existe entre el gobierno de Noboa, el grupo Novis y ahorita la mega transnacional Silvercorp, que acapara el 10% del catastro minero. Será en una nueva oportunidad. Muchísimas gracias, estimada Sofía, compañera. Muchísimas gracias a Luis Corral, coordinador del Frente Nacional Antimireno, con quien hablábamos de este desalojo, ¿no?, de la sede de la FICH, y que bueno, que encendió las alertas en todas las organizaciones sociales frente a esta expansión de las actividades extractivistas en los territorios ancestrales. Así es preocupante lo que él menciona, ¿no? Y pues son algunos puntos para profundizar. Ayer escuchaba la rueda de prensa y Domingo Ancuach también mencionaba que David Tancamash pues habían vendido terrenos que son de la FICH, que no son poquitos, son miles de hectáreas, precisamente pues a empresas mineras, ¿no? Entonces todo esto también tiene que aclararse. Lo que pasa en los territorios, creo que es necesario entenderlo con mayor profundidad, lo que está pasando, porque ahí están los recursos petroleros, están los recursos mineros en la Amazonía ecuatoriana, y es lo que disputan también pues estas empresas transnacionales. Vamos a hacer una brevísima pausa y regresamos enseguida con más noticias de la comunidad aquí en Las Guaranis. Estamos de regreso, tenemos más noticias. Hoy está prevista pues esta audiencia por el caso de María Belén Bernal. La presión ciudadana también se hace sentir en las calles. Así es, colectivos feministas, autoconvocados, familiares, personas solidarias también se han congregado frente a la Corte Provincial de Pichincha para exigir justicia y acompañar a Elizabeth Otavalo, madre de María Belén, en este día clave. Y bueno, justamente tenemos más información con nuestra compañera Diana Dávila, quien se encuentra en el lugar para recoger también las voces, el sentir, las demandas de quienes no están dispuestas a permitir que este crimen quede en la impunidad. Así que, Dianita, adelante, te escuchamos. Amigos, amigas, un saludo cordial. Nos encontramos aquí en la Corte Provincial de Pichincha, en el centro norte de Quito, donde se llevará a cabo la audiencia para conocer el veredicto en la fase de apelación del caso por el femicidio de María Belén Bernal. Se está realizando en este momento un plantón para exigir justicia y que no se deje en la impunidad este proceso judicial. Vamos a conversar con una de las personas que se encuentra en este momento aquí. ¿Cómo está? Muy buenos días. Ayúdeme con su nombre, por favor. Mi nombre es Estefanía Díaz Cárdenas. Soy hermana de Gabriela Elizabeth Cárdenas Castelo, víctima de un femicidio el 4 de marzo. Cuénteme, este plantón que se está haciendo en este caso por el proceso que se lleva adelante de María Belén Bernal, ¿tiene algo en particular que llama la atención que nos comentaba la señora Elizabeth Otavalo? Y es que se lo va a hacer vía telemática, pudiendo ser vía presencial. ¿Qué comentario le merece a usted? Nosotros como víctimas sabemos que tenemos un protocolo. El protocolo es que las audiencias de violencia y de femicidio se hagan presencialmente, lo cual yo pienso, a mi criterio, es que no les gusta que nos plantemos aquí a gritar, a pedir justicia por nuestros familiares y por María Belén. Pero aún así que hayan hecho telemáticamente, nosotros nos plantamos para seguir exigiendo justicia, y una verdad y una reparación para la familia de María Belén. Se espera realmente que haya una respuesta adecuada a este caso, porque aquí se definirá si se ratifica la sentencia de 34 años y 8 meses de prisión contra el exteniente de la policía Germán Cáceres, y también si se revisa la absolución del teniente Alfonso Camacho, acusado por omisión. En este sentido también llama la atención, otra de las cosas que llama la atención en este día es que nos vemos rodeados de algunos miembros de la Policía Nacional. ¿Tuvieron dificultades para organizar el plantón? Bueno, en la mañana se acercó un agente policial a pedirnos que nos retiremos de aquí, lo cual yo le supe manifestar que nosotros nos seguiremos plantando aquí y siempre nos hemos plantado aquí,
que no es primera vez. Y después nos prendieron los ventiladores para que todas las fotos de María Belén se vuelen o no nos permitan ponerlas. Pero aún así, con las dificultades que nos pusieron, seguimos pudiendo colocar las fotos de María Belén. ¿Qué espera usted al final de esta audiencia que se realice hoy, que se ratifique, o tal vez si existen dudas al respecto? Yo espero, como hermana víctima de femicidio, que se ratifique los 34 años, 8 meses para Germán Cáceres, porque con eso no se va a devolver la vida de María Belén, ni tampoco el niño quedó huérfano, no van a devolver la madre al niño, y peor la hija Elizabeth Otavalo. Entonces, por justicia, que quede un precedente para todas las víctimas que también venimos acarreando todas estas violencias, y también la omisión que, aunque María Belén, como ustedes han de saber, que los audios que se filtraron, que ella pidió auxilio más de 10 veces, que no se queden en el olvido, porque eso le va a seguir recalcando en la vida de Elizabeth y también de Isaac, su hijo. Muchísimas gracias. ¿Es esto lo que está ocurriendo en este momento en la Corte Provincial de Pichincha? Estamos a la espera de lo que resuelvan los jueces en este caso, en un caso que conmocionó al país, pues involucra a la Policía Nacional, ya que el femicidio de María Belén Bernal se llevó a cabo en el interior de la Escuela Superior de la Policía. Vamos a estar pendientes de este caso y pronto estaremos informándoles más detalles. Continuamos con ustedes en estudios. Muchísimas gracias a nuestra compañera Diana Dávila, que estuvo en este plantón realizado desde tempranas horas mientras empezaba esta audiencia que ya está en curso y que pues precisamente busca y espera que se ratifique la sentencia de Germán Cáceres, que está él buscando reducirla, ¿no? Incluso había pedido cambiar la figura de femicidio, no se incluyeron agravantes, por ejemplo, a pesar de todo lo que hizo, de todo lo que se conoció, de la forma en la que actuó, y cómo además se fugó del país, cómo escondió el cuerpo, es decir, hay una serie de hechos muy duros en este caso, y que definitivamente deben llamarnos a la acción, primero en contra de la violencia de género, pero también a la reflexión de cómo es el poder institucional, de cómo actúan estas entidades como la Policía Nacional, como las Fuerzas Armadas, frente a casos tan graves que implican la vida de personas, que implican en este caso la vida de una mujer, de una abogada brillante, que pues tenía un futuro prometedor y que hoy pues su hijo llora su ausencia, su madre también continúa en la búsqueda de justicia, pero sobre todo pensar en Isaac, pensar en los abrazos que le faltan, es doloroso, y eso siempre sí debería llamarnos a que exijamos que la justicia actúe en derecho, que actúe considerando todos los agravantes, todo lo que tiene que ver con este caso. Así es, y es lo que esperamos, ¿no? Y tendremos también más información de cómo transcurre esta audiencia también en el transcurso del día, así que también estaremos muy pendientes de este hecho. Así es, que ningún caso quede impune, nos dice Adriana Mosquera a través de nuestras redes sociales. Osom también se conecta a través de nuestro Radio Pichincha Multimedia y dice: buenos días, saludos a Gaby, hermosa profesional, te mando un saludito. Un saludo, también un abrazo muy fuerte. Bueno, gracias a todos los amigos y amigas que siempre están conectados aquí con nosotros. Bueno, el ministro de Inclusión Económica y Social, Harold Urbano, confirmó que los programas Jóvenes en Acción y Ecuatorianos en Acción terminan en mayo de 2025, es decir, pues fueron solamente para campaña. Y bueno, estos planes fueron creados por el gobierno de Daniel Noboa en medio de este proceso electoral como medidas temporales para enfrentar las crisis económica, energética, ambiental. Y bueno, Jóvenes en Acción fue lanzado en noviembre de 2024, estuvo dirigido a personas de entre 18 y 29 años, vinculó también a participantes en tareas públicas de diferentes ministerios. Sin embargo, tuvo varios inconvenientes, especialmente en pagos. Algunos jóvenes denunciaron retrasos e incluso fueron excluidos sin ninguna explicación. Así es, este programa Ecuatorianos en Acción, en cambio, benefició a adultos entre 30 y 64 años
de las provincias más afectadas por el invierno. Igual se ofrecían transferencias mensuales de 400 y alcanzaron unas 200,000 personas en total, de $400, ¿no? Según Burbano, estas iniciativas sirvieron como piloto para futuras políticas sociales sostenibles con planificación y financiamiento de largo plazo. Por ahora fueron piloto específicamente para la temporada electoral. El ministro anticipó que se lanzará una nueva política de transferencias condicionadas para la protección social del país. Bueno, nosotros habíamos registrado, nuestra compañera Dani había hecho toda la investigación, ¿no? Y la cantidad de jóvenes que se inscribieron pensando que iban a recibir algo, que de hecho invirtieron también dinero, pues para poder ser parte de este proyecto, para poder trasladarse a otras ciudades, para inscribirse y demás, y resulta que luego no recibieron nada, ¿no? Estaban algunos, pues decían aún esperando su primer pago, ¿no? Y pues resulta que ya se acabó el programa. Otra cosa que se acabó es también el tema de la reducción en la planilla eléctrica que se hizo en inicio por los apagones, pero que luego se extendió a la temporada electoral también, como pues conocen, y usted vaya a ver cuánto le sale su planilla de luz en este momento. Así es, bueno, era que nos adviertan también que eran planes piloto en ese momento, ¿no? Para también sobre eso analizar nuestros votos en la campaña electoral, pero bueno, ya estamos en esta realidad, así que esperemos que estos programas muy importantes para diferentes sectores de nuestro país no se queden justamente en eso, en planes piloto, y puedan seguir. Así es, pero el Consejo Nacional Electoral dijo que no pasa nada, que sigan nomás utilizando también los recursos. Bueno, vamos a darle paso ya a nuestra invitada. La magia del cine, el cariño por los personajes que han marcado generaciones se materializan este 1 de junio en un evento sin precedentes en la ciudad mitad del mundo. Chimuelo, el inolvidable dragón de la saga Cómo entregar a tu dragón, aterriza en Ecuador para encontrarse con sus fanáticos en una jornada pues repleta de actividades, emociones, aventuras pensadas para toda la familia. Y bueno, este evento que antecede también al estreno de la versión live action de la película también promete conectar de una manera única y bueno, a grandes y chicos, ¿no? En este universo vikingo de Hippo y también de sus dragones, para quienes han visto esta saga maravillosa con los mensajes que también conlleva esta película. Y queremos conocer más acerca de esta experiencia y ya tenemos junto a nosotras a Lucía Navarrete, gerente de marketing de Universal Pictures de Ecuador, con quien queremos hablar más acerca de este plan y justo ya a vísperas del Día del Niño también. Así que Lucía, muy buenos días, bienvenida a las Warmis y bueno, queremos primero conocer cómo surgió esta idea de traer a Chimuelo a nuestro país y organizar también este evento en Ciudad Mitad del Mundo. ¿Cuál es el objetivo principal que persigue su iniciativa? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por el espacio. Qué alegría que nos puedan dar ese espacio para poder contarles un poco más sobre, como tú bien dijiste, una película icónica y que ha trascendido en varias generaciones y nos ha traído varios mensajes. Es por eso que decidimos hacer una campaña de inicio para el estreno, de cara al estreno. Nosotros estrenamos Cómo entrenar a tu dragón el 12 de junio a nivel nacional. Y dado el impacto que dio la película, con el vínculo que uno se genera entre Hippo, que es el personaje, y nuestro tan querido Chimuelo, que todo el mundo lo recordará, quisimos enfocarnos en ese concepto de ese vínculo emocional que se puede generar entre incluso tu mascota y ahora hemos visto muchos datos en Ecuador, la cantidad de mascotas que se tiene y cuántos perros o gatos nos acompañan en nuestro hogar como parte de nuestra familia. Así que decidimos hacer un evento en mitad del mundo, aprovechando también que es el 1 de junio, Día del Niño, y podemos hacer una actividad temática vikinga. Vamos a tener una función de juegos vikingos, todo tematizado para los niños, y para las mascotas va a ser funciones de entrenamiento canino. Para que la gente pueda llevar a sus mascotas y poder aprender un poco más a cómo entrenar ese pequeño dragón de casa. Bueno, qué interesante, y además el evento se anuncia como una experiencia para toda la familia, ¿no? ¿Qué tipo de actividades adicionales se podrán disfrutar en este escenario como lo es la ciudad mitad del mundo? Como tú bien dices, Sofía, tenemos juegos vikingos, va a ser una aldea de juegos para los niños pequeños, para la familia. Vamos a tener la estación de los obstáculos y el circuito de obstáculos para los perritos, para que quieran participar y llevar a sus perritos, funciones con veterinarios y charlas para un entrenamiento canino, y acercarnos a esta experiencia y esta vida de vikinga de la isla de Berg,
que es donde se genera toda la película y la historia. Entonces vamos a tener más cercana a esa experiencia vikinga, tomando datos de la película. Como ustedes bien dijeron, es live action, así que han tenido mucho proceso en cuanto a la producción. Todo fue filmado en Belfast, en un estudio en Belfast, en Irlanda, para poder tener todo este ambiente nórdico y traernos esa cultura vikinga más de cerca. Entonces, lo que hemos querido es aprovechar un sitio icónico que tan representativo para nosotros como es la mitad del mundo, y acercar estas culturas, ¿no? Acercar a la cultura vikinga y poder tener ahí un día en familia. Así es, sin duda, Ciudad Mitad del Mundo es un lugar muy simbólico, así que traerá también la magia de cómo entrenar a tu dragón acá a la capital. Y bueno, también queremos saber cuál ha sido ya la respuesta del público hasta el momento, también qué expectativas tienen ante el evento, justo como mencionábamos a vísperas del Día del Niño. Tenemos una muy buena respuesta del público. Sabes que tenemos la grandeza de que DreamWorks ha hecho este honor con este live action, ha hecho un pequeño guiño a las 3 películas animadas. Entonces la gente tiene mucha expectativa de ver cómo va a ser el live action. Sin spoilers, les puedo adelantar que está muy bien realizada, que es muy fiel a la historia animada. No cambia ni hacen nuevas historias, sino es fiel a la historia y a la trama de las originales. Y recientemente fue, de hecho, ya el evento con el talento estelar en Brasil, y el público y la fanaticada los respondió muy bien. Para conocer un poco más del talento, quien hace del padre de Stoico es la misma persona que dio la voz en la película original, es decir, que es Gerard Butler, tan conocido por películas como 300, y con esa presencia que tiene, que le encaja súper bien el papel vikingo. Entonces él es uno de los personajes principales que vamos a ver en la película. Estuvo en Brasil, en Sao Paulo, junto al resto del talento, Mason, que hace de Hippo, y con el director también, que fue el mismo director, de hecho, que hizo la animada. Entonces ahí nos podemos dar un poquito más cuenta de cómo va a estar la destinada a la live action, porque es el mismo director que hizo la animada. Ahora, también pensemos en el mundo actual, en este momento marcado por la polarización y también el miedo a lo desconocido, ¿no? ¿Cómo crees que esta historia pues puede cambiar también las perspectivas o invitarnos a reflexionar sobre la convivencia, el respeto, la transformación personal? Es muy buen punto, es parte del mensaje que tiene la película. La película nos transmite un mensaje potente hacia la aceptación de lo diferente, a que está bien ser diferente, y más bien hay que abrazar el ser diferente y buscar ser diferente. Tiene un mensaje muy fuerte para los niños, el del trabajo en equipo, que creo que es fundamental actualmente. Cómo vemos a este grupo de amigos, el tratar de salvar su isla, que es Berk, y tratar de generar, vuelvo a repetir, este vínculo tan importante también con las mascotas. Entonces, tiene un mensaje muy redondo que va hacia respetar lo diferente y potenciar también el ser diferente de manera orgullosa, y buscar también el aunarse y hacer equipo con sus amigos, con los más cercanos. Así es, y bueno, también queremos saber, Lucía, ¿qué importancia tiene para nuestro país estar considerado dentro de estas estrategias regionales como Universal Pictures, justamente para este tipo de lanzamientos de estas películas? Sabes que para nosotros es muy importante visibilizar al Ecuador, y precisamente esa es una de las razones por las que hemos elegido hacer el evento el 1 de junio a mitad del mundo. Y esa es por la razón que invitamos a todos a que vayan y sean parte, porque eso nos permite visibilizar a Ecuador y a relacionarnos también con grandes producciones. Hay varias actividades alrededor del cine que se hacen y se aprovechan y visibilizan muchos territorios. Entonces creo que el cine es una de las oportunidades que tenemos de visibilizar nuestra cultura, nuestro país, un lugar tan icónico como la mitad del mundo. Nosotros después de eso lo trasladamos al estudio, a Casa Matriz en Los Ángeles, y ellos ven estas actividades. Y ahí contándote así como anécdotas, el momento que nosotros presentamos la idea de queremos hacer un evento que sea el inicio de nuestra campaña, les tuvimos que explicar qué es la mitad del mundo, y se quedaron impresionados del tamaño del parque, de lo que representa el monumento, que la línea ecuatorial nos divide. Entonces es casi que este lugar mágico, e hizo sentido en todo el concepto de la campaña por el lugar mágico que representa. Entonces eso también es muy importante y bueno mencionarlo,
que estas actividades nos permiten visibilizar al Ecuador y a estos landmarks, que como nosotros lo llamamos, estos sitios icónicos que tenemos como la mitad del mundo, que es importante explotarla. ¿Cómo se ingresa? ¿Las personas que vayan a la mitad del mundo van a poder tener acceso directo o cómo se puede participar de estas actividades? Tienen que pasar con el ingreso que es el fijado ya por la mitad del mundo, pues es prefectura y demás, entonces tenemos que respetar esos requisitos, así que tienen que ingresar con los valores de la entrada que está, así es, y de ahí tienen acceso directo al evento, entonces tienen que ir a hacer el pago de lo que es la entrada para el parque, porque es el parque lo que tienen que recibir ese pago, y de ahí pasan directo y tienen acceso a nuestra actividad. Nosotros es facilísimo encontrarnos porque vamos a estar junto al monumento. Entonces ahí está el monumento ecuatorial y junto a él vamos a estar con varias carpas, con la pantalla, con la tarima y con todas las actividades esperándoles más bien para que sean parte. Perfecto, Lucía, muchísimas gracias. ¿Esto desde qué hora será? Y bueno, también un mensaje si puedes dar a las familias para que asistan. Claro, encantadísima. Más bien les invito a toda la familia que lleven a los más pequeños, a sus perritos y que disfruten un día diferente. No se ha hecho una actividad tan diferente el Día del Niño, que puedan disfrutar de esta temática vikinga, acercarnos a una cultura tan épica como son las vikingas. Es el domingo, 1 de junio, y va a ser la actividad a partir de las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Vamos a tener diferentes funciones y vamos a tener también premios. Vamos a estar sorteando entradas al cine para que puedan ir a la premier. Muchísimas gracias. Y ser los primeros Lucía. en ver la peli. Muchísimas gracias por acompañarnos y bueno, por ese mensaje también. En la Gracias, ciudad mitad Sofía y del mundo Gabriela. siempre hay cosas lindas, la verdad es Sí, que sin duda. siempre hay actividades llamativas y demás. Bueno, hemos visto el Festival del Globo, hemos visto Festival de Luces y conciertos y demás, y pues definitivamente para el Día del Niño es una opción. Ya les estaremos contando qué otras opciones se tienen también para compartir con las infancias y bueno, creo que también a los más grandes, a quienes Sí. Pero nos sin duda, gusta el cine. Es una fecha justamente para reflexionarnos, Sofi, por todo lo que estamos viviendo y por todo lo que están viviendo también nuestras infancias, no solo en nuestro país, sino a nivel mundial. Y qué importante es que también se hagan estas activaciones, estos eventos con este tipo de mensajes, ¿no? Para que un poco también nos mueva, nos conmueva y nos lleve a reflexionar por todo lo que está pasando en la actualidad con nuestras infancias. Bueno, vamos a hacer una corta pausa y regresamos para ver un reporte de nuestra compañera Verónica Galarza sobre el consumo acá en la ciudad de Quito, en nuestra capital. ¿Qué es lo que más consumen los quiteños y quiteñas? Bueno, les contamos al volver. 10 de la mañana y estamos de regreso en las Guarmis y bueno, Sofi ya lo había comentado y es este reportaje de nuestra compañera Verónica Galarza y es que Oikonomics realizó una encuesta de consumo en nuestra capital en más de 300 personas y bueno, en la lista de lo que más consumimos los quiteños pues está el turismo, el entretenimiento, la vestimenta, los restaurantes, entre otros. Sofi. Así es, vamos con nuestra compañera Verónica Galarza precisamente a conocer pues qué es lo que más consumen las personas que habitamos en esta capital, qué es lo que más consumimos, diríamos. Una consultora económica realizó un estudio de consumo en Quito a 303 personas entre el 31 de marzo y el 21 de abril de 2025. Se indagaron varias temáticas, entre ellas turismo, entretenimiento, alimentación, restaurantes, vestimenta, salud, transporte y alimentos. Estos fueron los resultados. El 47% de los encuestados por Oikonomics señaló que en el primer trimestre de 2025 su actividad turística disminuyó, el 41% que se mantuvo y un 12% que aumentó. El consumo en entretenimiento se ubicó en segundo lugar. El 39% de los entrevistados dijo que disminuyó, el 44% que se mantuvo y el 17% que aumentó. En cuanto a la vestimenta, el 36% comentó que disminuyeron sus compras, el 50% considera que se mantuvieron y el 14% que aumentaron. En esa lista de prioridades adquisitivas se encuentran también los restaurantes. Para los próximos 3 meses sobre el consumo de los quiteños en turismo, el 41% de los encuestados señaló que disminuirá, el 48% que se mantendrá y el 11% que aumentará.
En relación a la compra de vestimenta, el 35% cree que disminuirá, el 54% que la mantendrá y el 11% que aumentará la compra de ropa. En el consumo de entretenimiento se plantea también una variación. El 34% manifestó que disminuirá, el 52% que lo mantendrá y el 14% que lo aumentará. Ahora veamos qué nos dice la ciudadanía. La mayor parte de quiteños están viajando a la zona de Ibarra. Hemos tenido la reactivación del tren del Taitín-Babura, entonces eso ha sido un plus que hemos dado al cliente. Hemos visitado la zona de la Amazonía ecuatoriana, la costa. La mayor parte de clientes también han buscado dirigirse hacia la zona de volcanes, reservas naturales. Entonces se dice que sí, el turismo ha incrementado en un cierto porcentaje, puedo decirle de un 55.5% aproximadamente. Dinamizar la economía turística es clave para las agencias, por lo que arman paquetes que incluyen alimentación, transporte y actividades. Para la ecuatoriana residente en Estados Unidos, Eufemia Jiménez, lo mejor que puede hacer en vida es viajar. Su nuevo destino será el Quilotoa, el cual lo visitará con su hija y el novio de la joven. Ecuador es bonito, es bien bonito, me encanta la comida. A él también le encanta la comida, es el primer año que está aquí. Mi hija siempre también viene todos los años conmigo y siempre venimos porque nos encanta la cultura y todo eso. Pero no todo es turismo, la adquisición de prendas de vestir para toda ocasión también es parte de la demanda, como señala Maite Martínez, administradora del centro comercial Parqueadero La Merced, cuyas ventas son al por mayor. Pero cabe recalcar que en los últimos años hemos venido en bajada, no en subida. Es decir, hace unos años el comercio era mucho mejor que actualmente y lamentablemente por esto se han visto afectados la gran mayoría de arrendatarios que incluso han llegado a pensar en ya persistir de la venta, ¿no? Pero bueno, en la actualidad nosotros manejamos el tema mayorista y sí nos va bien. Los meses de mayor demanda son mayo por estar dedicado a mamá y diciembre. Aquí le damos buen servicio, buena comodidad, buenos precios. Y tenemos ropa de todo, importada, nacionales, todo, sí. Sí, hay como para el gusto de la gente. La visita a restaurantes no puede faltar entre las cosas que consumen quienes viven en Quito, aunque hay que entender que se han dado en el marco de varios escenarios. Ahorita estamos viendo una post-pandemia donde estamos rescatando un turismo que ha venido nuevo del año anterior, que es un turismo local. El turismo internacional todavía no se reactiva. Chaguaro dijo que con la pospandemia y el uso del metro, se logró en 2024 un boom, al tener un ingreso de 90,000 personas al año. Con estos ejemplos, queda claro que las prioridades de consumo de los quiteños se enfocan en el turismo, el entretenimiento, la vestimenta y los restaurantes, a pesar de un ambiente de inseguridad que se vive por la crisis económica que atraviesa el país. Quienes viven en la capital de los ecuatorianos tienen la expectativa de que las cosas mejorarán, informó Verónica Galarza. Verónica, muchísimas gracias por ese reporte y bueno, ahí están también esta visión, ¿no?, de este estudio económico que muestra que son ciertos segmentos en los que más se consume, pero también cómo se evidencia que ha bajado el tema del turismo, que ha bajado también el consumo en ropa, en locales comerciales. Bueno, también tiene mucho que ver con que ahora mucha gente compra a través de aplicaciones, a través de, voy a decir Shimu para no decir la marca, pero sí, la verdad es que también mucha gente está comprando de esta forma y lanzándose hacia el fast fashion, por ejemplo, en lo que tiene que ver con ropa, lo cual también es pues muy nocivo para el ambiente y para la explotación que hay en los países en los que se produce. Sin embargo, bueno, esas son las dinámicas y nos parecía importante compartirlas. Así es, pero bueno, aquí una vez más insistimos en que apoyemos al consumo nacional, a la producción nacional, porque sin duda también esta bajada, como bien
mencionan es también por el tema de la crisis económica, ¿no? Y que encontramos estas facilidades, por así decirlo, a través de esas aplicaciones que igual cuestan, igual nos están cobrando los impuestos respectivos, pero es mejor siempre irnos hacia lo nacional, que es lo más importante en este momento. Así es. Comprémonos entre nosotros mismos, decía alguien experto en economía social, popular y solidaria. 10:07. Bueno, vamos a hablar de salud. La salud intestinal es clave para nuestro bienestar integral y los probióticos juegan un papel fundamental en mantener el equilibrio de la microbiota y fortalecer el sistema inmunológico. Y justamente para entender mejor cómo estos aliados naturales también pueden ayudarnos en nuestra salud digestiva, ya nos acompaña la doctora Diana Parrado. Ella es médica salubrista, experta justamente en este tema. Doctora, muy buenos días, bienvenida a las Warmis. Y bueno, primero conocer por qué es tan importante mantener este equilibrio saludable de esta microbiota intestinal para nuestra salud en general. Buenos días. Hola chicas, muy buenos días. Bueno, hablemos de la importancia. Pues resulta que cuando yo mantengo desequilibrio entre la microbiota y obviamente el estado saludable de las células de mi intestino, puedo presentar síntomas, y cuando es aún más crónico y repetitivo puedo incluso tener síndromes complicados que no me dejan vivir tranquilo. Entonces, con síntomas hablemos de dolor, hablemos de gases, hablemos de diarrea o de estreñimiento, todo lo contrario. Y con síndromes, por ejemplo, ya cuando esto se vuelve repetitivo, cuando además me indispone, me cambia el estado de ánimo, no me deja trabajar, bueno, tiene otras repercusiones en mi forma de ser activa día a día, pues puede llegar a volverse patologías complejas. Hablemos de síndrome de colon irritable, hablemos de algún otro síndrome inflamatorio intestinal. Entonces, súper importante. ¿Qué tan importante? Imagínense, 4 de cada 10 personas en el mundo amanece hoy con síntomas agudos o crónicos pues del sistema digestivo, bien sea por una gastritis, bien sea por algo que comí, entonces me sienta mal y ahora no puedo comer nada, entonces me toca solo con algunas cosas muy específicas porque todo lo demás me cae mal, ese tipo de cosas. Y bueno, aprovechando de que también es el Día Mundial de la Salud Digestiva, ¿no? Qué importante que es hablar de este tema, porque, pero sí quiero preguntarte, doctora, porque hay un tema que yo veo que siempre pasa con el tiempo, y es como que hay ciertas temáticas que se ponen como de moda. Antes no hablábamos de la microbiota, por ejemplo, y hoy se habla mucho. Entonces, siempre sí quiero preguntarte si no es esto como, no sé, la novedad del momento, qué tan importante y qué evidencias científicas hay de todo lo que tú nos estás mencionando. Bueno, efectivamente es un tema bastante nuevo, es un tema que ha tomado mucho protagonismo en los últimos 5 años en el ámbito médico, y ahorita que ya tenemos un poco más de confianza, que tenemos ya cepas con bastante evidencia y que la gente comienza a ver que realmente hay buenos beneficios con el uso de la microbiota, pues es que ya comenzamos a tratarlo como si fuera un suplemento, como decir una vitamina más. Pero estas vitaminas, pues vengan, los probióticos son bacterias, no todas las bacterias son iguales, no todas las bacterias sirven para lo mismo. De hecho, no todas las bacterias tienen buena investigación y evidencia detrás que las soporten. Entonces, efectivamente, como tú dices, puede llegar a ser una moda, pero pues esta moda es precisamente por lo que viene un poco atrás, este tema innovador que hemos encontrado. Y pues un poco lo que dice la evidencia es que aproximadamente en nuestro organismo hay alrededor de 10.000 billones de bacterias. Esto equivale a algo así como a 5 kilogramos del peso de cada una de ustedes o de cada uno de los oyentes. Eso es un montón de bacterias, y ellas intercambian información con nosotros. Ellas entrenan a las células no inflamatorias, sino a las defensas que están en el intestino por nosotros. Ellas también, por ejemplo, cogen la alimentación que nosotros ingerimos y a partir de ella sintetizan cosas que nuestro cuerpo no es capaz de sintetizar. Entonces realmente hacen bastantes cosas buenas por nosotros que hemos descubierto en los últimos años, y por eso es que por eso es que ahora está de moda. Claro, porque es una moda chévere, es una moda nueva, entonces pues chévere que todo el mundo lo ponga sobre la mesa. Ahora, también es una moda sacar productos probióticos al mercado, entonces también tenemos que ser muy selectivos y entender que por un lado los probióticos no todos sirven para lo mismo,
Cada cepa tiene evidencia específica y en eso tenemos que pedir ayuda a nuestros médicos, asesores, a los tratantes, a los pediatras de nuestros hijos para entender un poco mejor cuál es la mejor cepa, cuál es el mejor producto. Y por otro lado, no todas las cepas son iguales. Entonces, no todas las cepas tienen evidencia. La cepa más estudiada del planeta en este momento se llama LGG, tiene más de 2000 estudios clínicos y todos se quieren llamar como ella, pero la única que existe y que tiene esos estudios, que es LGG, marca registrada, con un código específico que es el ATCC 53103, ella es única. Entonces, claro, hacerle entender esto al consumidor es complejo y por eso es que vale la pena, así sean suplementos y que los puedan conseguir sin prescripción médica, vale la pena preguntarle al médico, venga, este sí es, este me sirve, este tiene evidencia o es solo el que está de moda. Y bueno, a veces también nos dejamos llevar mucho, ¿no? Por las etiquetas también que encontramos tanto en estos suplementos como en alimentos, sí, que todo dice LGG y que a veces solo decimos, bueno, esto me conviene y lo consumimos, pero también ¿qué se podría aconsejar a las personas que están justamente buscando consumir estos probióticos, pero cómo hacerlo de una manera correcta? ¿Cómo hacerlo de una manera correcta? Miren, todos los probióticos son suplementos alimentarios o suplementos alimenticios, según lo que dice el ARCSA. Entonces, todos necesitan dieta saludable y estilos de vida saludable. Entonces, todos ellos funcionan muy bien si yo consumo muy buena fibra, si yo consumo muy buena cantidad de agua, si yo hago ejercicio, si yo como de forma consciente, porque esto del fast food y comer en 5 minutos porque es que no tengo tiempo, eso también afecta a mi microbiota. La calidad de la comida, como les decía, afecta a la microbiota. Y el hecho de incluir incluso en la dieta, así sea por alimentos o preparaciones tradicionales fermentadas, que en nuestros países andinos suelen ser muy comunes, no sé cómo le llaman específicamente en Ecuador, pero por ejemplo todos los yogures, todo lo que son fermentados de maíz, fermentados de trigo, kombuchas, todo este tipo de cosas fermentadas ya traen, el kefir por ejemplo también, ya traen probióticos que son saludables, o sea que durante años los hemos consumido y son buenos. Ya si no es suficiente o yo me quiero ayudar por algo más, ya ahí puedo ir a cualquier farmacia o droguería y pedir entonces el probiótico de elección o pedir asesoría para poder comprar un probiótico adicional. Doctora, precisamente explíquenos un poquito más y profundicemos en la diferencia que hay entre obtener probióticos de alimentos fermentados y de suplementos especializados. Bueno, cuando yo consumo un probiótico de un alimento fermentado, yo sé que ahí hay probióticos buenos o procuro que haya probióticos buenos y normalmente pues son probióticos que por la costumbre de consumir esos alimentos, ya las personas que los preparan saben cómo modularlos, saben cuánto tiempo hay que fermentarse, saben que si se dejó un minuto más o un minuto menos por fuera de la nevera, ya ese te va a caer mal, ya ese no se debería comer. Esa es un poco la variación, es un poco a la tradición que jugamos y al conocimiento histórico de hacer este tipo de cosas. Incluso ustedes en el Ecuador tienen un yogur, si no estoy mal, que ya viene con probióticos y cepas específicas. Ahí dicen, aquí yo le garantizo que si viene esta cepa, pero tú no sabes la cantidad. Tú no sabes cuántos yogures te tienes que tomar para poder suplirla en, digamos, una buena dosis, precisamente para que esto llegue a nivel digestivo y sí tenga un efecto positivo en ti. Me acabo de acordar, perdona que te corte, me acabo de acordar que tengo unos gusanitos en mi nevera como un mes. Dice que estaba haciendo kefir. Bueno, continúa, por favor. Es un poco esa, ¿cómo llamarlo? Como esta tradición y este conocimiento empírico de saber las cosas. Claro, tú sabes que no te va a hacer daño, pero tú no sabes cuántos son, muchas veces no sabes qué cepas son, ¿sí? Y no sabes qué tanto porcentaje hay de buenos y de malos. Tú asumes que como seguiste la receta tradicional de toda la vida, la que no te hace daño, pues hay más buenos que malos.
Cuando tú compras un probiótico en la farmacia, tú tienes que mirar específicamente qué dice la caja, cuánta carga de probióticos trae, cuántas dosis te tienes que tomar al día, porque eso sí que lo aprueba el ARCSA. Obviamente cuentas con que es un probiótico puro, con que es un probiótico completamente estéril. O sea, tienes un grado adicional de certitud de que te va a hacer beneficio más que en la misma alimentación. Entonces, eso hace la gran diferencia. Y bueno, y también saber un poco acerca de las contraindicaciones. Puede existir contraindicaciones, precauciones para algunas personas, por ejemplo, que quieran consumir probióticos, pero que no deberían hacerlo. En este caso, igual, ¿cómo manejar correctamente este tema? En este caso, como son suplementos alimenticios, no tienen contraindicaciones. Lo importante es realmente que la persona que los vaya a consumir no tenga, digamos, alergia a la leche, por decir algo. Porque si hay alguno de esos probióticos que ella va a consumir y lo producen por cosas de la vida en una fábrica donde producen, cuelan, filtran, hacen cualquier cosa relacionado con leche o con lactosa o lactasa, pues puede ser hacer una especie de alergia a ese probiótico sin que el probiótico tenga leche como tal. ¿Sí? Entonces en eso es muy importante leer las especificaciones de la caja de cada probiótico y ver cuál les sirve específicamente. Pero precisamente por eso están en el mercado aprobados como suplementos alimenticios. Las restricciones están en caja y la persona leyendo la caja puede tomar decisiones de si le conviene o no. Entonces, como todos los suplementos, antes de un año no se les debe dar a nadie. Durante el embarazo no se le puede proporcionar sin indicación médica, y de resto, básicamente, cualquier duda hay que consultarla con el médico. Si hay casos específicos en los que no, contraindicaciones como tal, no hay. Perfecto, bueno, hemos aprendido bastante el día de hoy sobre este tema y me acabo de dar cuenta de que se está ahí muriendo quizá mis gusanitos que están en la nevera. Mi querida Diana, muchísimas gracias, doctora, por acompañarnos el día de hoy. Ella es médica salubrista y pues hablábamos de este tema de la salud digestiva, que también es súper importante no pensarla. Siempre decimos pues hay que cuidar la salud, eso significa plantearnos un ahorro también, porque al cuidar la salud estamos ahorrando en futuros gastos que pueden ser muchísimo mayores, ¿no? Así es que bueno, aquí estamos también para hablar de salud preventiva. Eso sí, siempre yo sí soy bien partidaria de la salud preventiva, pese a que igual por ahí también sé tener mis lesiones, mis molestias y toca recurrir al médico, pero sí es muy importante hacerlo, llevarlo como una rutina de vida, eso también es muy importante, y en este caso también si es que quieren pues consumir estos probióticos, pueden hacerlo, pero también como mencionaba la doctora, también con una guía, ¿no? Un poco de algún especialista para que nos pueda también decir qué es lo mejor, lo recomendable según cada caso. Así es, bueno, son las 10 de la mañana con 20 minutos, la Agencia Metropolitana de Tránsito está también informando a través de sus redes sociales, así es que también les decimos, pues vayan a ver qué es lo que pasa, ¿no? En varios temas. El día de ayer se informó que se registraron fallas en el sistema de matriculación vehicular debido a trabajos técnicos realizados por la Agencia Nacional de Tránsito, y según explicó la entidad, el mantenimiento del sistema AXIS afectó directamente la atención en las agencias de la MT, generando interrupciones en los trámites y molestias entre los usuarios. Así es, bueno, pero también nos menciona que van a compensar estos retrasos y anunció que los centros de matriculación vehicular Bicentenario y Quitumbe pues atenderán en horarios extendidos de 8 de la mañana a 6 de la tarde, esto desde el día de hoy hasta el sábado 31 de mayo, y la entidad también pidió a la ciudadanía siempre mantenerse informada a través de sus canales oficiales. También agradeció la comprensión frente a estos inconvenientes que pueden suscitarse, en este caso por la situación técnica. Bueno, otros temas también de comunidad, les contamos 8 animalitos de compañía que estaban en venta en el mercado de las Cuadras al sur de Quito fueron rescatados este 27 de mayo por personal de la Unidad de Bienestar Animal del municipio de Quito, la UBA, en coordinación con el Cuerpo de Agentes de Control, la Agencia Metropolitana de Control y la Policía Nacional. Sí, pues su estado era terrible, estaban encerrados en costales, sin aire, expuestos también al sol, amontonados, y ellos fueron encontrados así, estos 4 perritos y 4 gatitos, y una vez más nos recuerdan que no son mercancías, son seres vivos, ¿no? Tanto perritos, gatitos estaban asustados, por lo que la UBA
recordó que no son objetos, no son mercancías, seres que sienten y que necesitan este respeto y esta protección. Y bueno, los 8 animalitos fueron trasladados ya a los centros de atención veterinaria, rescate y acogida temporal de la UBA para ser evaluados. Así es. 10:22, a partir del 1 de junio, los trenes del Metro de Quito alternarán según horarios la apertura de sus puertas de forma manual y automática. Así es, esta apertura automática se limitará a horarios de mayor afluencia, esto quiere decir las horas pico, que será de 6 de la mañana a 9 de la mañana y de 5 de la tarde a 8 de la noche. Y durante el resto del día, pues los usuarios deberán presionar el botón amarillo ubicado en las puertas para ingresar o salir de los trenes. Son medidas para garantizar la operatividad del metro. Con esto se busca mejorar la eficiencia operativa y reducir las fallas técnicas que afectaron el sistema en las últimas semanas. Solo en un mes se reportaron 4 fallas. El alcalde Pavel Muñoz señaló que los inconvenientes presentados en los trenes son parte de los problemas normales de la operación, aunque se reconoce que existe un desgaste en las puertas. Y bueno, también desde el Metro de Quito se insta a la ciudadanía a hacer un buen uso de las unidades, pues al ingresar, cuando está lleno, pues esto provoca que las puertas sean forzadas, lo hemos visto ya también en otros medios de transporte de la capital, y por ende en este caso el servicio se detiene automáticamente. Y hay que mencionarlo también, hasta abril de este año ya se han realizado más de 5,2 millones de viajes en el Metro de Quito. Bueno, ahí para que lo tomen en cuenta a partir del 1 de junio. Y bueno, con esto ya estamos cerrando nuestro programa del día de hoy, enviándoles como siempre un abrazo grande, fuerte para ustedes, queridos amigos y amigas. La invitación para que continúen en compañía de Radio Pichincha, pues ya vienen las noticias, viene el microinformativo en instantes y luego el Quique Show, que también nos traerá pues muchos temas, mucho humor y algo más. Muy bien, y con las Warmis, hasta mañana.